En este video vamos a empezar a examinar lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca del bautismo y vamos a descubrir que la Biblia menciona varios bautismos y para la sorpresa de algunos, el bautismo no empezó en el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento también menciona bautismos. Ahí tenemos varios bautismos que estaban relacionados con el tabernáculo y después con el gran templo de Dios que fue construido en la ciudad de Jerusalén. Después, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, tenemos a Juan el Bautista con su bautismo de arrepentimiento. Después se menciona un bautismo en fuego, un bautismo de sufrimiento y muerte, un bautismo de identificación, un bautismo en agua, un bautismo en espíritu. Como ven, las Escrituras mencionan varios bautismos, pero si ustedes abren sus Biblias a Efesios capítulo 4, verso 2, el apóstol les manda a todos los que pertenecen al llamado supremo. El llamado supremo es el llamado a los lugares celestiales, por encima de todos los cielos. Noten en el verso 3 lo que les manda a hacer, a estudiar o a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra guardar se refiere en el sentido de obedecer y de cuidar y de defender y de proteger lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es eso que Dios depositó en nuestras manos? Es la unidad del Espíritu. Y luego, en el verso 4, nos da 7 cosas o 7 elementos que pertenecen a la unidad del Espíritu. Y una de ellas es un bautismo. La palabra uno o un se repite 7 veces aquí en este pasaje. Eso lo hace imposible y difícil de creer que uno signifique 2. Pero hay personas que dicen, pues está el bautismo de agua y el bautismo de espíritu, y nosotros vamos a retener los 2. Pero entiendan esto, cuando las Escrituras está subrayando y está indicando aquí en este pasaje, cuando dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, un Dios y Padre, una fe, un bautismo, no se puede de repente decir, para mí hay 2. Por esa razón, vamos a examinar los varios bautismos con sus propósitos, porque cada bautismo tenía su propósito y después ustedes pueden hacer su propia decisión. Pero primero, quiero recordarles que todos nuestros estudios bíblicos están basados en un principio, o más bien en un precepto, dado por inspiración del Espíritu de Dios, que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra que fue traducida como que usa bien en todas las versiones en español, más bien deben de decir de la siguiente manera: que divide correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra que fue traducida, que usa bien, es la palabra griega, como pueden ver aquí en sus pantallas. Es la palabra griega ordos tomunta. Ahora vean en sus pantallas lo que significa esa palabra. Aquí lo tengo subrayado en color rojo. Hacer un corte derecho, es decir, figuradamente, dividir correctamente el mensaje divino. Esta debe ser la verdadera traducción. Dividir correctamente el mensaje divino. Aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, no debe de decir que usa bien la palabra de verdad. Aquí debe de decir que divide correctamente la palabra de verdad. Ahora, ¿por qué es tan importante que entendamos esto
¿Y por qué se nos manda a dividir correctamente la palabra de verdad? Porque en las Escrituras hay ciertos pasajes que parecen estar contradiciéndose, cuando en realidad no hay ninguna contradicción. Todo está perfectamente en donde se encuentra. Les voy a dar 2 ejemplos solamente para que podamos proseguir con el estudio del bautismo. Pero créanlo, si ustedes pueden entender este principio de dividir correctamente la palabra de verdad, se les va a hacer mucho más fácil entender el propósito de los varios bautismos que tenemos en las Escrituras, o de cualquier otro tema bíblico en ese caso, porque esto es la llave del entendimiento. Comparemos lo que dice en Mateo capítulo 19, versos 16 al 19, con lo que dice en Romanos capítulo 3, verso 28. Como ven, a un lado tengo Mateo y al otro lado tengo Romanos. Primero voy a leer lo que dice en Mateo. Dice: y vino alguien que, acercándose, le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena he de hacer para tener la vida eterna? Él le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto uno, Dios. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como ven en este pasaje, el hombre deseaba saber qué tenía que hacer. Tengo que hacer algo para entrar en la vida eterna. Y le preguntó a Jesús. Jesús le contestó: si quieres entrar en la vida, guarda la ley. Pero en Romanos capítulo 3, verso 28, el apóstol Pablo dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Notaron que estos 2 pasajes parecen que se están contradiciendo? Y no solo eso, pero si comparamos este mismo pasaje de Mateo, el hombre deseaba saber qué tenía que hacer, tenía que obrar, tenía que hacer algo para entrar en la vida eterna. Jesús le dijo: guarda la ley. Y si comparamos esto con Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, noten cómo dice: porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, y no es por obras, no es que tienes que hacer algo, no es por obras, para que nadie se sienta orgulloso. ¿Notaron eso? ¿Notaron cómo estos pasajes parecen estar contradiciéndose? Cuando en realidad no lo hay. No hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Todas sus obras son perfectas. Si solamente dividimos correctamente la palabra de verdad, toda confusión se desvanecerá. Escuchen esto. Cuando Yeshua, Jesús, estaba hablando con el hombre que deseaba saber qué tenía que hacer para entrar en la vida eterna, Jesús, el Cristo, aún no había muerto en la cruz por nuestros pecados. En ese tiempo, el Cristo aún no había sido sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mientras que Yeshua Jesús no muriera, todo continuaba bajo el Antiguo Testamento. Por eso le dijo: guarda la ley. Lo vuelvo a repetir, mientras que Jesús no fuera sacrificado en la cruz, todo permanecía bajo los términos de la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la sangre del Cristo es la sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Escuchen esto, el Nuevo Testamento no empieza
hasta que Jesús muere en Mateo capítulo 27. Y lo mismo con los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan. Abran sus Biblias a la carta a los hebreos y nótenlo, subrayenlo, lo que dice en el capítulo 9, versos 16 y 17. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí lo tienen, muy claro, no necesita explicación. Mientras que el Cristo vivía en la tierra de Israel, sin haber sido crucificado, todo permanecía bajo los términos y las obras de la ley. Escuchen esto, siempre que tú abres tu Biblia a Mateo, Marcos, Lucas o Juan, tú estás leyendo parte del Antiguo Testamento, porque en esos 4 evangelios Jesús aún no había sido sacrificado, sino hasta al final de cada uno de esos 4 evangelios, y su sangre es la sangre del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Y todo lo que enseñó el Cristo y todo lo que dijo el Cristo antes de morir, no se lo estaba diciendo a todo el mundo, sino que se lo estaba diciendo solamente a los israelitas, a los judíos. El mismo Cristo lo dijo varias veces. Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo capítulo 10 y en Mateo capítulo 15. Ahora escuchen esto también. El Cristo fue crucificado y su sangre es la sangre del nuevo pacto, lo que significa nuevos términos entre Dios y la humanidad. Pero, ¿de qué se tratan esos nuevos términos? Se trata de un favor divino, un favor que no nos merecemos, pero que Dios nos quiere dar vida eterna gratis y que se traduce como la gracia de Dios. Y los detalles y la explicación de esos nuevos términos los tenemos en las cartas del apóstol Pablo. Entonces, como pueden ver, la importancia de dividir correctamente la palabra de verdad para evitar confusiones y para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Veamos otro pasaje, porque es muy importante que entendamos esto. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los israelitas, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, esto es exactamente lo que tenemos que dividir correctamente. Lo que Dios ha hablado muchas veces y lo que Dios ha hablado en muchas maneras y lo que Dios ha hablado en otros tiempos. En el Antiguo Testamento, Dios les dio muchas leyes y ordenanzas acerca de sacrificios y holocaustos. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice que ya no hay necesidad de hacer sacrificios de animales. Dios dijo una cosa y ahora está diciendo otra cosa. ¿Eso lo hace una contradicción? No, todo está perfectamente en donde se encuentra, porque todo va en acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Porque en el Antiguo Testamento Dios reveló algo de su plan y en el Nuevo Testamento Dios revela aún más de su plan de redención. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 9, verso 9. En este pasaje el apóstol está explicando acerca del tabernáculo y su servicio. Y noten lo que dice en el verso 9, lo cual es símbolo, es una sombra
para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto o ese servicio, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones. Esa palabra, diversas abluciones, significa diversos bautismos y ordenanzas acerca de la carne, el cuerpo de carne, impuestas, noten esto, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Notaron eso? El servicio del tabernáculo del Antiguo Testamento era símbolos, eran sombras que consistían en sacrificios de animales, comidas y bebidas, y varios bautismos y ordenanzas acerca de la carne. Noten esto, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Como ven, aquí tenemos una explicación divina, una explicación inspirada por el Espíritu Santo, y se nos dice que el servicio del Antiguo Testamento, que consistía en comidas, en bebidas, y escuchen esto, en varios bautismos y ordenanzas acerca de la carne, eran símbolos, eran sombras. Noten lo siguiente, ordenanzas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, que significa que Dios iba a traer un cambio a todas estas cosas. Y no solo aquí, sino que también en la carta a los Colosenses se nos explica lo mismo en el capítulo 2, versos 16 y 17. Noten lo que dice. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que significa los sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Cristo. Y noten que en este mismo contexto el apóstol menciona en el verso 11 la circuncisión, y en el verso 12 también menciona el bautismo. Todo, dice en el verso 17, todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que mencionó en este contexto son símbolos, son sombras del cuerpo del Cristo. Por eso dice en el verso 16, por tanto, nadie los juzgue en las cosas ya mencionadas. Ya no las necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la realidad. Ahora estamos en lo real. Ahora estamos en el cuerpo del Cristo. Ahora, en lo que le llamamos el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 1, versos 3 y 4. El bautismo. Ahí empieza con Juan, el que bautizaba. El bautismo estaba muy relacionado con su ministerio, que se le adoptó el nombre de Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento, cada persona se tenía que bautizar por sí mismo. O sea, que cada persona tenía que sumergerse al agua sin la asistencia de algún ministro, con la acepción de Moisés, cuando consagró a su hermano Aarón para su ministerio. Pero Juan el Bautista fue el primero en sumerger a las personas en el agua. Ahora veamos el propósito de su bautismo. En Marcos capítulo 1, versos 3 y 4 dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, allanen sus sendas. Juan bautizaba en el desierto, proclamando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Noten que lo primero que se nos señala es el bautismo junto con el perdón de pecados. En otras palabras, el perdón de pecado estaba relacionado
con el bautismo en agua. Y en Mateo capítulo 3, verso 8, se nos dice que a las personas que venían a ser bautizados se les mandaba a dar frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. En otras palabras, de ahí en adelante, vivir una vida que compruebe que ha sucedido un cambio en la mente y el corazón de la persona. Pero volviendo a Marcos, capítulo 1, verso 4, en donde dice, Juan bautizaba en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Es este el evangelio que predicamos hoy en día? Que si te sumerges en el agua, Dios te va a perdonar todos tus pecados. ¿Eso es lo que predicamos hoy en día? Creo que no, si es que hemos aprendido a dividir correctamente la palabra de verdad. Continuando con Juan el Bautista, el evangelista y médico Lucas nos da más información de su ministerio. En el capítulo 1, verso 17, dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Noten esto, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como ven, el bautismo de Juan tenía más de un propósito. También era para preparar un pueblo para el Señor. Sí, el Señor que estaba a punto de venir. Pero aún tenemos otro punto con más detalles en el Evangelio de Juan. Noten lo que dice en el capítulo 1, versos 29 al 34, acerca de Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora noten el verso 31 con atención. Y yo no le conocía. Escuchen esto. Mas, para que fuese manifestado a Israel. Noten esto también. Por eso, vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza en Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo, sino que en Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de qué explícito y qué claro está? Aquí tenemos a un hombre que fue enviado a bautizar y traer arrepentimiento para preparar un pueblo y para apuntar y señalar quién era el Mesías, el Cordero de Dios. Ahí terminó su ministerio y dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Como les mencioné, la Biblia habla de varios bautismos y para poder entender el propósito de cada bautismo, tenemos que examinar las Escrituras con mucho cuidado. Los invito a que se suscriban porque vamos a continuar con la segunda parte de este tema en el siguiente video. Gracias por todo su soporte. Que Dios los bendiga.